Saludarlo a Humberto Debat, quien es virólogo y también miembro del consorcio País de Genómica de SARS-CoV-2 aquí en Argentina. Lo saludamos. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. Buenas tardes, Joel y Belén, un gusto hablar con ustedes, saludos de la audiencia. Muy bien. Bueno, este escenario en particular y con lo que ya sabemos del COVID-19, ¿es para preocuparse o es algo esperable? Porque ha llegado el frío, llegan estas enfermedades típicas de estación y tenemos que incorporarlo al COVID como una enfermedad ya de época. Y tomo las palabras de Laura Rearte, de la Dirección de Epidemiología, que habló de que el aumento de casos vendría a ser una alerta y no una alarma. El Ministerio de Salud de la Nación, a través de Carla Bisotti, anunció el comienzo de una cuarta ola. Sin embargo, nuestro Ministro de Salud, Quirós, de la provincia, tomó con más cautela los datos y a la espera de nueva información de la próxima semana. Hay varios indicadores que están hablando de este aumento de infecciones, por lo menos en las últimas 3 semanas, en lo que hace a Córdoba en particular. Tenemos tres factores, quizás un cuarto también de relevancia, la razón, que es simplemente la división del número de casos notificados en los últimos 14 días con respecto a los 14 días anteriores. En tanto la provincia como nación indicaron que si esa razón está por encima de 1.2, estamos hablando de un riesgo epidemiológico moderado a alto. En este momento, de la semana pasada estábamos en 1.5 y los últimos datos de los últimos 7 días lo levantarían a 2.5. Al mismo tiempo tenemos datos de incidencia, que se ha duplicado en las últimas 2 semanas, que es decir, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, y un tercer aspecto es la positividad, que es las personas que se van a testear, cuántas de ellas dan positivo. Esto hace pocos días, en los primeros días de mayo estaba alrededor del 10%, en este momento está alrededor del 25%, es decir, una de cada 4 personas que se van a testear tienen diagnóstico positivo de COVID. El cuarto indicador es uno muy interesante, que es más investigaciones del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, liderados por Gisela Masachesi, que ellos hacen un relevamiento de aguas residuales al ingreso de la planta de Bajo Grande. Y lo que ellos han visto es que a partir del día 26 de abril, luego de casi 3 semanas sin ningún tipo de detección, tuvieron detección de SARS-CoV-2 en estas aguas y más particularmente de una variante en particular, que es un sublinaje de Omicron que se llama BA2, que fue el impulsor de algunas olas recientes en Europa y que está asociada con una mayor transmisibilidad con respecto a la BA1, que vendría a ser el sublinaje de Omicron que conocemos muy bien, porque fue el que impulsó la dramática ola que tuvimos a principios de años en Córdoba, Argentina y el mundo. Este es un indicador muy interesante porque sabemos que los testeos están sesgados, ya sea por las características de las estrategias que depara el ministerio, no solo eso, sino también cómo se van cambiando los objetivos de seguimiento, y este seguimiento de aguas residuales va más allá de eso, no tiene que ver con que las personas presenten síntomas o no, sino que es una vigilancia sistemática durante las semanas. Esos datos se adelantaron un poco a los datos epidemiológicos que estamos viendo. De ninguna manera tenemos una predicción de cuál va a ser la magnitud de la potencial ola que estaría iniciándose. De hecho, estos datos mucho más difusos que tenemos con este protocolo nuevo de estrategia de testeo hace que sea más difícil saberlo. Con respecto al paisaje de variantes, mencionaba BA2, su linaje de mayor transmisibilidad, que es en este momento dominante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En base a estos datos de Gisela, sería dominante también en Córdoba. Y con respecto a otros tipos de variedades de virus circulando, tenemos datos del Consorcio País de Genómica de SARS-CoV-2, en el cual hemos detectado algunos sublinajes de Omicron que también están asociados no solo a mayor transmisibilidad, sino a mayor escape inmune, detectados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son linajes BA4 y BA5, que están generando una nueva ola de contagio en Sudáfrica, también en Portugal, y también otro sublinaje, lamento el tema de los números, pero es así, que es BA2.12.1, que es un sublinaje que está aumentando muchísimo su frecuencia en Estados Unidos. Al 7 de mayo ya representaba el 42% de las infecciones, y tuvimos también una detección de una persona sin antecedentes de viaje. Es decir, que de pronto estas versiones del virus, que tienen mayor capacidad de evasión inmune, que son distintas de las que ya conocíamos y por lo tanto pueden quebrar la inmunidad natural general por infección reciente, de pronto empiezan a aparecer en la región y pueden modificar la trayectoria epidemiológica a nivel local. Humberto, justamente a eso iba mi pregunta.
Se dice que la Omicron y estas variantes de Omicron no solamente que son más transmisibles, sino que tienen como una especie de inmunidad ante las vacunas que ya tenemos colocadas. ¿Es así? Y si es así, ¿qué puede hacer la población para justamente protegerse de Omicron y de las variantes? Como mencionas, sí, estas versiones del virus se van, a medida que han circulado, se han extendido a nivel global, se han diversificado. Esa diversificación significa acumulación de mutaciones que hacen que aumente su capacidad de evadir la respuesta inmune, inclusive la generada por inmunización por vacunas. Recordemos que las vacunas fueron desarrolladas para el virus que circulaba en Wuhan hace 2 años. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis en que los desarrollos vacunales implementados en la actualidad mantienen altísimos niveles de efectividad tanto para casos severos, hospitalización y fallecimiento. De todos modos, estamos viendo un proceso de inmunidad menguante. ¿Qué significa esto? Que de pronto esa efectividad o protección va disminuyendo a medida que pasan los tiempos, ya sea de la exposición frente al virus. Recordemos que el pico de la ola de Omicron fue hace ya 4 meses, y por otro lado, justamente eso coincidió con el mayor número de aplicaciones de dosis de refuerzo y completar esquemas que también se dieron en ese momento, donde estábamos aplicando casi 450.000 dosis por día. En este momento no llegamos a las 150.000. En ese sentido, una de las estrategias que hay para avanzar con esta diversificación viral es la actualización de los desarrollos vacunales para las versiones del virus que están circulando, y la otra, que está funcionando muy bien, es la aplicación de dosis de refuerzo que estimulan nuevamente el sistema inmune y levantan esa disminución justamente de efectividad relativa con respecto a protección. Pero, de nuevo, la baja en la protección tiene muchísimo más que ver con la capacidad de protección frente a infecciones. Estamos viendo, por supuesto, personas que han cursado, que tienen esquema completo, etcétera, infectándose, pero se mantienen altísimos los niveles de protección frente a casos severos, y eso es quizás la razón principal por la cual se está avanzando con estrategias de incentivos para que la población vaya a aplicarse la dosis de refuerzo en este momento, recordando que en la provincia de Córdoba, cualquier mayor de 12 años que se haya aplicado la vacuna anti-COVID hace más de 4 meses puede ir a vacunarse sin necesidad de turno a cualquiera de los centros de vacunación disponibles. Humberto, la última pregunta de mi parte tiene que ver con los testeos. ¿Es muy importante, es necesario testearte? Y te lo pregunto por 2 cuestiones. En la ola anterior, cuando había escasez de test o era sumamente complicado por filas extensísimas que se dieron en todo el país, 5, 6, 7 horas para testearse, se adoptó otro tipo de postura donde, por ejemplo, si 2 familiares míos que conviven estaban enfermos, uno ya debía reportarse como enfermo. Y en estos momentos, en muchas partes del país, Córdoba no es la excepción, los centros de testeos masivos, muchos fueron desarmados, desarticulados, funcionan otros. Entonces la pregunta es, ¿realmente es necesario? Porque el tratamiento es bastante parecido, por ejemplo, a una gripe común. Digo que uno tiene que estar en su casa, resguardarse hasta que se recupere y, bueno, volver al trabajo, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Los números han cambiado. Solo para ponerlo en contexto, en este momento se están haciendo unos 1.600 detecciones diarias, digamos, de testeos diarios, y en el pico de la ola estábamos alrededor de los 10.000 en nuestra provincia. Independientemente de esto, antes de avanzar sobre tu pregunta, quiero hacer énfasis en que los indicadores de impacto sanitario aún se mantienen en niveles extremadamente favorables, menos del 1% de las camas ocupadas por pacientes COVID, sin fallecimientos en la última semana. Es decir, las situaciones aún no están reflejando este aumento de incidencia y de casos notificados, y de ahí la cautela del ministro Cardoso. Habiendo dicho esto, con respecto al seguimiento, sí, los cambios del protocolo ahora incentivan a que se testeen aquellos mayores de 50 años o personas con comorbilidades, pero quizás lo más relevante a nivel de seguimiento de la pandemia y las medidas preventivas es que cualquier persona con sintomatología respiratoria debe aislarse hasta que deje de tener esta sintomatología. Se ha disminuido el rastreo de contactos, el seguimiento de casos, justamente los blancos de estrategias testeo, etc. Pero ante cualquier afección respiratoria, lo correcto sería que la ciudadanía se aísle hasta que al menos que hayan desaparecido los síntomas asociados, ya sea a COVID o cualquier otra afección respiratoria al momento que está circulando, como muchísimo virus sincitial o influenza de gripe A H3N2. Perfecto, nos quedamos entonces con esa última recomendación de, más allá de que todavía no se tenga individualizado de qué enfermedad, de qué patología estamos hablando,
lo recomendable es aislar por una cuestión de no transmitir el virus. Humberto, el agradecimiento como siempre ha sido muy claro y te agradecemos por supuesto tu paso por Córdoba Noticias. Un gusto hablar con ustedes, saludos a la audiencia.